Bendecidos y buenas tardes, el cafecito de las 3. Gloria a Dios por Jesucristo. Estamos sumamente gozosos, dándole gracias al Padre Celestial por este tiempo que estamos viviendo, que estamos viendo como la palabra se está manifestando, y le damos gloria a Dios porque Él es nuestro consejero, nuestro consolador, que realmente cuando vemos la palabra y conocemos lo que la palabra nos dice, sabemos que nuestra esperanza es una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Aleluya. No estamos tristes ni estamos temerosos, estamos gozosos porque sabemos, la Biblia nos dice, el Señor mismo nos revela, o sea, que no estemos temerosos, que no seamos temerosos, que no estemos como gallinas sin cabeza, porque tenemos a Jesús que es nuestra cabeza, Cristo es nuestra cabeza. Y la palabra que quiero traerle en esta tarde, que vino a mi corazón, y la pregunta es así: ¿qué es más peligroso, la muerte física o la muerte espiritual? ¿Cuál es más peligrosa? La muerte de este cuerpo que vuelve al polvo, que sabemos que todos en un momento dados el espíritu y el alma se van a separar de este traje terrenal, o la muerte espiritual. Y eso es algo que tenemos que meditar, porque lo que se está escuchando constantemente en las noticias, a través de los familiares, todo lo que se está hablando es muerte, muerte, muerte. El virus, muerte, el temor a la muerte, porque si tienes miedo que se te va a pegar es porque tienes miedo que te vas a morir. Pues entonces es la muerte física, pero en realidad debemos de meditar en la muerte espiritual. El estar separados de Dios por una eternidad. Y hay personas que no piensan en eso. Piensan que la vida en este cuerpo es todo. Pero la Biblia nos dice que realmente la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana no. Como el vapor, ¿sabes? No, nuestra eternidad no es en esta tierra. Nuestros días aquí, el máximo es 120 años. Y sabemos que lo general vemos que las personas viven en los 70, 80 por ahí, pero 120 años es el máximo, y lo dice la palabra del Señor. El Señor dice que son 120 años. Sabemos que Adán vivió de 900 años, cuando usted lee en Génesis, porque realmente Dios nos creó seres eternos, y el cuerpo que tenía Adán y Eva era un cuerpo que fue formado del polvo, pero vemos que el pecado no estaba reinando. Y lo que causó que el hombre, ¿verdad?, este traje terrenal se vaya desgastando, es el pecado. Y sabemos que el pecado entró por un hombre que es Adán. La serpiente pues le dijo: con que Dios te dijo, tomó de lo que Dios le dijo que no comiera, porque ciertamente morirá. Y ciertamente murió espiritualmente. Y le tomó 949 años para morir físicamente. Bueno, vivió de 930 años. 930 años. Y su hijo Set de 800 años. Matusalén de 969 años. Pero después de eso vemos que Dios dijo: no, hasta 120 años. Y ese es el número, 120 años. Y tenemos que ver que la muerte física para todos, en un momento dado, vamos a morir. Este cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma se van a separar de este cuerpo. Pero la muerte espiritual, vemos que esa la escogemos. Escogemos si vamos a estar separados de Dios por una eternidad. Esa muerte tú la escoges. Y realmente yo te exhorto: no escojas la muerte, o sea, escoge la vida. Nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30, que Él ha puesto delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Pero te dice: escoge pues tú, escoge la vida. Vemos que Adán y Eva escogieron la muerte. Dios le dijo: no coman de ese árbol, porque ciertamente el día que comieras de él morirás. Murieron espiritualmente. Luego vemos la maldición que entra, el pecado que entra, y entonces a los 930 años pues mueren. Él muere físicamente. Pero vemos que no era la voluntad de Dios que muriera. Dios dice: no quiero la muerte del que muere. Voy a leer en Ezequiel 18,
perdóname, Jeremías 21:8. Jeremías 21:8 dice, y este pueblo dirá, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ahora nosotros escogemos, si escogemos la vida, pues el camino a la vida es Jesús, obedeciendo, amándolo a Él sobre todas las cosas, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. O si es de muerte, pues ignorando, dándole la espalda, no tomando en cuenta lo que Dios nos dice. Obedecer la voz de las personas. Realmente lo que dice en Romanos capítulo 12, que dice, no te conformes a este siglo. O sea, no sigas las opiniones de los muertos. ¿Quién es un muerto? Una persona que no está viva, que no ha nacido de nuevo, que no tiene la vida viviendo en ellos. Y vemos que hoy día hay muchos muertos con muchas opiniones, queriendo infiltrar temor, cuando en realidad, ¿qué es más peligroso? ¿La muerte física o la muerte espiritual? Y eso es algo que tenemos que ver. Y nos dice en Ezequiel capítulo 18, verso 32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Conviértete y vivirás. Como una persona adúltera, fornicaria, una persona que no tiene a Dios en su corazón, me va a decir a mí que esa persona que está muerto, una persona muerta, que está muerta en pecado, que rechaza, que es una persona rebelde, que rechaza lo que Dios dice, me va a hablar a mí que tengo la vida en mí y lo más importante, la palabra de vida, y he escogido el camino de la vida, que es Jesús. Jesucristo es el Señor. Entonces vemos la iglesia, por eso Pablo lo dice, mira, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional, que es tu adoración. No te conformes a este siglo, o sea, no hagas yugo desigual. Tengo que leerlo, vamos a Corintios. Porque vemos que dice que muchos en los últimos días serán engañados. Dice que el amor de muchos se enfriará. Porque comienzan a escuchar las opiniones de los muertos, de los que están en pecado, de lo que realmente no toman en cuenta lo que Dios dice. Para ellos las cosas del Señor son locura. Pero si tú tienes conocimiento de la palabra del Señor, usted no está llamado a seguir los muertos. Usted está llamado a seguir a Jesucristo y seguir lo que su palabra dice. Y no seguir la opinión de los muertos. Los muertos que no toman en cuenta lo que Dios dice. Y mira lo que lo voy a leer aquí. Estoy en Primera de Corintios, capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quítese pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera, de una prostituta. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué decís, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete será fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados a precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en 2 Corintios 6, verso 14, mire lo que nos dice. Allí vimos que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él, y sabemos que Dios es vida. Entonces, de muerte a vida, ahora estás en vida. Y mira lo que nos dice aquí en 2 Corintios 6, verso, voy a leer el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y ayer hablamos de la luz. Dios es luz, en él no hay oscuridad. ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y sabemos que leímos ahora mismo en 1 Corintios que el que se une a una ramera, el que se une a una ramera, viene a ser uno con una ramera. Cuando tú te unes a un muerto, a una persona que no tiene a Cristo en el corazón, que su pasión no es Dios, que lo que está haciendo realmente no le agrada a Dios, tú te estás haciendo uno con esa persona, tú estás adorando y obedeciendo la voz de esa persona.
Los vivos no están llamados a seguir los muertos. Los muertos están llamados a ver los vivos y nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una persona que yo vea que no le sirve a Dios, que no tiene comunión con el Señor, que no tiene temor de Dios, su opinión no tiene ningún peso en mi vida, y más cuando va en contra de lo que ya Dios me ha establecido. Su opinión son palabras que se las lleva el viento. Y se lo digo, no pierdas tu tiempo en decirme nada, no me interesa. Lo que me interesa es lo que dice Dios. Es más, tienes que arrepentirte y nacer de nuevo. Y mira, voy a leer aquí, vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses. Por eso dice que el Señor tiene que acortar los tiempos porque los escogidos serán engañados. Y vemos que en estos días que estamos viviendo, cuántas personas están temblando y tienen miedo igual que el mundo. No estamos llamados a temer lo que el mundo teme, porque nuestro Dios es el sanador, nuestro Dios es nuestro libertador, y lo que hemos predicado todos estos años, lo que hemos dicho, amén, 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 es lo que ahora es que estamos llamados a reflejarlo y realmente vivirlo y saber, Señor, tú vives, mi Redentor vive, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mi espíritu y mi alma, cuando se separen de este cuerpo, estaré con Él por una eternidad, el día más glorioso de mi vida. La muerte física, la muerte espiritual, sabemos que la muerte física todos vamos a pasar por esa, pero la muerte espiritual la escoges tú. Si rechazas al Señor, hay muerte espiritual, separación de Dios por una eternidad. Dios no envía a nadie al infierno, las personas escogen ir al infierno. Dios no envía a nadie a ese lugar no fue preparado para ti. Él fue a preparar moradas para nosotros. Ahora nosotros escogemos si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Nosotros escogemos. Ahora yo como mamá, yo tengo 4 hijos, tengo 3 hijas y un hijo. Yo como mamá no puedo obligar a mis hijos que le sirvan a Dios, pero soy testimonio a mis hijos. Le soy testimonio a mis hijos que Jesucristo es el Señor. Y ustedes saben, mi hija Vanessa está trabajando ahora en Nueva York haciendo los exámenes del virus. Y la última vez que nos reunimos, y creo que lo compartí aquí, que ella estaba, estaba alarmada, mami, ten mucho cuidado. Yo dije, no, la sangre de Cristo está sobre ti, nosotros estamos bien. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Ahora, yo no puedo temblar o yo no puedo aplicar a mi corazón las preocupaciones de ella que la han informado por su trabajo. ¿Por qué? Porque el Elión, el Dios más alto, él es el Jehová Rafa, es el sanador, y este virus no es más grande que Dios. Y sabemos, y como le dije a ella, y se lo he dicho a mis hijos, el día que no estemos aquí, procuren llegar, cruzar al otro lado y vernos allá. Pero sabemos que nuestra vida aquí es temporera, somos peregrinos y extranjeros, pero nunca, ellos lo saben, que nuestra pasión por el Señor no es de aquí para afuera, sino que es de aquí de verdad. Y nadie me puede decir a mí que no busque de Dios, o que no, nadie me puede decir a mí, o sea, oh, mira que se te pega. ¿Sabes qué? Ten esa misma fe que se te pegan las cosas de Dios, que se te pega la unción, que se te pega la obediencia, que se te pega la santidad, que se te pega hacer las cosas que el Señor te manda hacer. Pero qué mucha fe tienen para que se le pegue lo malo, que se te pegue lo bueno en el nombre de Jesús. Mira lo que nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Y voy a leer del verso 5, 2 de Tesalonicenses 1:5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados,
dice, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla en todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí lo dice, que los que no le obedecen, no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que van a sufrir una pena de eterna perdición. En estos días que están hablando tanto de muerte, para mí, yo pienso que la iglesia debe estar hablando de la muerte eterna. Porque así como están tan preocupados y tan escondidos, pues entonces es tiempo para que no sufran esa muerte eterna, que busquen esconderse en Jesús, que busquen esa morada, busquen la cobertura, que busquen esconderse en el Señor, en Cristo Jesús. Que realmente esto que es lo único que puede hacer es matar esto, pero y tu alma y tu espíritu por una eternidad, donde es el crujir de dientes. Tengo que leer una escritura más. Vamos a Lucas 15:32, una escriturita más, y entonces mañana seguimos. Y esta noche Santa Cena, Lucas 15:32. Aleluya. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijar, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos que cuando una persona de muerte a vida, vemos que hay celebración, que hay esto en el cielo, se celebra. ¿Por qué? Porque esa vida no va a estar en el infierno, esa persona no va a estar en el infierno por una eternidad. Pero voy a leer otra más, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. Rapidito por aquí. Gloria a Dios por Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, verso 11 dice, el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, ¿qué? El que venciere el temor, el que venciere el pecado, el que venciere las mentiras, el que venciere no escuchar la voz de los muertos, sino que escuchar la voz del Espíritu Santo, la vida, a Jesús, su palabra. Aleluya. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo pienso que la iglesia en estos días debe estar hablando de la segunda muerte. Porque se está hablando tanto de tanta muerte, pues entonces, ¿y qué vas a hacer? Estás preocupado que no se te pegue un virus, pero entonces, ¿y tu eternidad? ¿Qué es más importante o qué es más peligroso? ¿La muerte física o la muerte espiritual? La muerte espiritual tú la escoges. La muerte física es para todos, pero la muerte espiritual la escoges tú. Amén. Bueno, mañana estaremos nuevamente con ustedes con el cafecito de las 3. Son bendecidos, les amo en gran manera. Sé que es una palabra fuerte. Medita en las escrituras, escúchalo de nuevo. Y mañana seguimos en el mismo tema, en el nombre de Jesús. A menos si el Señor nos cambia, pero en el nombre de Jesús es tiempo de escoger la vida y no escuchar las opiniones de los muertos. Los muertos necesitan escuchar la verdad para que sean libres y tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer de arriba para que sean salvos y no pierdan y no sufran en la segunda muerte. Amén. Son bendecidos. Dele el like a nuestra página del Facebook y dele también, suscríbase a nuestra página aquí o este canal de YouTube en el nombre de Jesús. Son bendecidos.